Ubicación: Dungeon. Piso 6. Len, y su nuevo amigo, Berion, un fénix de las sombras, estaban quietos y en un silencio algo incómodo a los ojos del monstruo. El albino por otro lado solo tenía los ojos abiertos, viendo una pantalla en donde estaba su nueva habilidad, de rango único. Voluntad de bestia es un contrato entre una persona y un monstruo. Dependiendo del monstruo este es capaz de otorgar su voluntad, capacidad que solo tienen los monstruos de rango A, S o superior. Al tener este contrato el usuario al instante se vuelve un domador de bestias, otorgándole varios beneficios, entre ellos una magia especial dependiendo del monstruo. Dependiendo de qué tan bueno es el usuario con su voluntad, esta persona es capaz de entrar en una de las dos etapas. La primera etapa, conocida como la fase de adquisición, es cuando el domador puede adquirir las fortalezas inherentes de su bestia. La segunda etapa, conocida como la fase de integración, es cuando el domador puede utilizar las habilidades y características únicas de su bestia. Len no tenía palabras, no era por la gran habilidad que había adquirido, eso claramente dejaría a cualquiera sorprendido, lo que lo había dejado sin palabras, es que él conocía esta habilidad, y sabía de quién era. Arthur Lewin de The Beginning After the End, también conocido como el Rey Reencarnado. Era un manga que se estaba desarrollando cuando aún estaba vivo en su anterior mundo. Conocía muy poco de este, pero sabía perfectamente cómo era la voluntad de bestia y lo que podía hacer. Miró a Berion que lo miraba fijamente, Len tuvo un pequeño presentimiento, cerró sus ojos. Berion llamó en su mente, no recibió respuesta, dio un suspiro, al parecer no tenía el mismo lazo que tenía Arthur con su bestia, abrió sus ojos y para su sorpresa, vio el rostro de Belle Cranel, pero no el original, era su rostro ya que tenía su vestimenta. Le tomó unos segundos darse de cuenta de lo que pasaba. Así que esta es la habilidad única que tenemos nosotros, comentó viendo cómo sus labios se estaban moviendo y a la vez escuchando lo dicho por él, parpadeó volviendo su vista a la normalidad. Berion ladeó su cabeza confundido por lo que acaba de pasar, Len solo sonrió acariciándole su cabeza. En serio que tengo mucho que aprender de esta habilidad, murmuró para él mismo, lo que sucedió confundiría a cualquiera, pero para resumir en pocas palabras. Cada voluntad de bestia, tiene una o dos habilidades únicas que comparten tanto el usuario como la bestia. Siendo un perfecto ejemplo la forma en que Arthur se puede comunicar con su bestia a través de sus pensamientos. En el caso de Len y Berion, Len podía ver y escuchar todo lo que veía y escuchaba su bestia, aunque claro esto lo hizo inconscientemente, por lo cual le tocaría entrenarlo. Creo que es momento de irnos, aunque tus heridas se hayan curado, tus fuerzas no se restauraron, dijo viendo a su nuevo amigo que asintió con su cabeza. Len chasqueó sus dedos, siendo rodeado por un aura roja, para que, en un pequeño destello rojizo, desapareciera del piso 6. Ubicación: piso 18. Zona segura. Una luz roja iluminó una cueva, tras unos segundos esta desapareció, revelando a Len y Berion, el cual miraba con asombro el lugar en donde estaban. Len vio aquella mirada con un poco de gracia. ¿Te sorprendiste?, preguntó, él solo asintió con su cabeza. Len se sentó en lo que usaba como su cama. Verás, tengo una habilidad que permite teletransportarme a lugares en donde haya estado, explicó ganando un asentimiento de su amigo. Len se puso en una pose pensativa. Veamos dónde podrías dormir.
Se preguntó. Berión al escuchar eso, empezó a hacerle una señal. Len notando eso se confundió hasta darse de cuenta de lo que quería decirle. Estiró su mano y en su palma una llama apareció iluminando la cueva. Berión se acercó a la sombra de Len, la tocó con su pico. Para sorpresa de él, vio como su amigo entraba a su sombra. Esto dejó sorprendido a Len. Tenía muchas cosas que practicar y aprender, aunque ahora mismo solo quería dormir. Se quitó su máscara dejándola a un lado de la cama, se acostó y cerró sus ojos quedando en los brazos de Morfeo. Pero sin que se diera de cuenta, una pantalla apareció delante de él, en donde se podía ver como una barra poco a poco se iba llenando. Unos ojos poco a poco se iban abriendo con molestia evidente, debido a una gran luz. Al abrirse una mirada sorprendida apareció en el rostro de Len, debido a que delante de él, había 4 pantallas en donde cada una tenía diferentes contenidos. Se sentó y empezó a leer las nuevas habilidades que había obtenido de alguna manera. Felicitaciones, tu magia Firebolt ha evolucionado a la magia llamas infernales. Esta forma de magia permite a los usuarios generar y manipular fuego a voluntad. Los usuarios pueden usar esta magia sin la necesidad de un cántico. Sin embargo, para usarlo en todo su potencial, se requieren hechizos específicos o que el usuario recuerde. Felicitaciones, has obtenido la magia de oscuridad. Esta forma de magia permite a los usuarios manejar una misteriosa materia oscura la cual puede generar a través de su cuerpo y se emplea para fines ofensivos, defensivos o suplementarios. Felicitaciones, tu habilidad de regeneración se ha mezclado con tu magia de oscuridad. Ahora el usuario podrá unir sus extremidades perdidas, contando también con la capacidad de regenerarlas. Len se sorprendió, pero algo no le quedaba claro, porque había obtenido mejoras y una nueva magia. Entendía que con su magia de gravedad era porque había obtenido un gran control en su magia de manipulación del metal y por consecuencia había obtenido el segundo nivel. La idea que su magia Firebolt haya pasado por lo mismo pasó por su mente. Rápidamente la descartó, ya que, si era eso, Belly hubiera obtenido esta magia en la novela. Tras pensarlo dedujo que esto se había provocado por su habilidad voluntad de bestia. Dejó salir un suspiro. Si antes ya tenía para entrenar, practicar y aprender, ahora esto se le había duplicado. Miró la última pantalla alzando una ceja. Empezando vinculación con arma espiritual 2%. Se confundió por lo que decía a primera vista, pero rápidamente dedujo lo que le trataba de decir. Así que si está funcionando, comentó con una pequeña sonrisa. Se levantó de su cama saliendo de su cueva, dejando que la luz de los cristales del piso le diera. Miró su sombra con un poco de duda. Berión, ¿estás ahí?, preguntó. Oscuridad empezó a salir de su sombra, poco a poco formando el cuerpo del Fénix. Este voló hasta el hombro de Len, que con una pequeña sonrisa le acarició su cabeza. Buenos días, Berión saludó ganando un pequeño grito del ave que aparentemente le devolvió el saludo. Dime, ¿tienes hambre?, preguntó ganando un asentimiento. Len volvió a entrar a su cueva, yendo a el baúl sacando una bolsa con carne, una olla, 2 platos y un par de cubiertos. Salió de la cueva yendo a un lugar en donde se podía ver rastros de una fogata, colocó la olla, la carne, miró a un lado en donde se podía ver un pequeño lago que tenía en sus orillas, un huerto de vegetales. Se acercó a él sacando unas zanahorias, papas y un poco de lechuga, los lavó en el lago. Con su cuchillo cortó los vegetales poniéndolos en la olla junto con un poco de agua.
Solo falta prenderla, comentó, pero se dio de cuenta de algo, ya no podía lanzar un rayo de fuego para que se prendiera la fogata, pensó por unos segundos antes de chasquear sus dedos. Bola de fuego, pronunció estirando su mano, llamas empezaron a salir formando una pequeña esfera de color rojo que fue hasta la leña, provocando que la fogata se encendiera. Fiu, eso fue difícil, hacer que ese hechizo fuera de ese tamaño no fue sencillo, comentó sudando un poco, se sentó en un tronco, tras unos minutos con una cuchara sirvió lo que cocinó, siendo este un estofado de carne, dejó un plato en el suelo para Berión y el otro se lo empezó a comer. El Fénix se acercó a la comida viéndola fijamente, Len notando que su nuevo amigo no comía se confundió. ¿No te gusta? Preguntó. Berión negó con su cabeza, con una de sus patas empezó a dibujar en el suelo, Len vio el dibujo notando que tenía la forma de las piedras que soltaban los monstruos. Ya veo, solo puedes comer piedras mágicas, dijo. El Fénix asintió, Len chasqueó sus dedos, una luz apareció enfrente de Berión, que vio con sorpresa como una pequeña montaña de su tamaño hecha de piedras mágicas aparecía delante de él. Él con felicidad empezó a devorar las piedras, Len sonrió mientras tomaba el plato de Berión, no iba a desperdiciar nada. Tras comer, Len se levantó y empezó a caminar. Berión, que había terminado de comer, empezó a seguir a su nuevo amigo y, por así decirlo, su domador. Ambos llegaron a una zona despejada. Veamos, lo principal sería entrenar mis dos nuevas magias, pero tengo la duda si puedo usar esa técnica, comentó sentándose en el suelo en pose de loto. Miró a Berión, que lo estaba mirando fijamente, como si quisiera algo. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó. El Fénix no dijo nada, oscuridad lo empezó a rodear, una mirada sorprendida apareció en el rostro de Len al ver cómo poco a poco esa oscuridad iba creciendo teniendo unos 7 metros de altura, la oscuridad se despejó dejando ver a un Berión más grande, o mejor dicho adulto. Len casi se cae de espaldas al ver el gran tamaño que su nuevo amigo había tomado. El Fénix lo miró, él vio sus ojos en donde claramente se veían sus intenciones. Puedes ir, pero regresa antes de que caiga la noche, dijo. Berión asintió con su cabeza antes de desvanecerse en oscuridad. No puedo creer que pueda tomar esa forma, hay mucho que tengo que aprender de él, comentó con una sonrisa. Se puso en pose de loto, cerró sus ojos empezando a concentrarse. Horas después. El aire alrededor de Len empezó a ser absorbido por su cuerpo, abrió sus ojos empezando a tomar bocanadas de aire. No pensé que fuera tan complicado, pero por lo mínimo lo puedo hacer por unos segundos, dijo cansado. Lo que Len había hecho era una técnica perteneciente al mundo de Arthur Lewin, esta permitía absorber el poder mágico del ambiente, pero para lograrlo se tenía que tener un gran manejo en la magia. Len solo podía agradecer que su manejo en la magia fuera levemente bueno, si seguía entrenando podía usar esta técnica en la hora de batalla para cuando se quedara sin magia. Se levantó tambaleándose levemente, sus piernas estaban dormidas por todo el tiempo que meditó. Entrenaré un poco la nueva magia de fuego y de oscuridad, comentó, junto sus manos, iba a empezar primero con la de fuego ya que tenía un pequeño control en esta, luego iría con la de oscuridad. Pensó por unos segundos el hechizo que usaría, había visto en su vida pasada varias series tanto animes como de mangas, así que tenía una gran variedad de hechizos de fuego a su poder. Dejó salir un suspiro, una llama apareció en medio de sus manos. Ave infernal, pronunció lanzado su hechizo, la llama creció y se disparó contra unos árboles con la forma de un ave,
El ataque empezó a dejar un rastro de destrucción hasta impactar contra una pequeña montaña, creándose un domo de fuego, que al despejarse se dejó ver que la montaña había sido destruida por completa, solo dejando un cráter en donde la piedra estaba completamente roja. Len cayó al suelo, tomando grandes cantidades de aire mayores a las de antes. Parece que los hechizos de otros mundos gastan más poder mágico que los de aquí, comentó agotado. Como pudo se levantó y empezó a caminar hacia su cueva, con el fin de descansar un poco. Así 3 semanas pasaron. Len en todo ese tiempo estuvo entrenando tanto la nueva técnica que quería aprender como su manejo con sus magias. También entrenaba su vínculo con Berión para mejorar su amistad y su control en su habilidad, siendo ambos muy buenos en la hora de batalla, en donde ningún monstruo lograba hacerles un daño grande o por lo mínimo mortal. Aprendió que Berión era un monstruo raro, ya que solo comía piedras mágicas, que le ayudaban a mejorar, cosa que sería muy útil en sus planes a futuro. Ubicación. Horario. Zona Este. Len se encontraba enfrente de la puerta de Dux, él lo podía sentir, una gran cantidad de magia se encontraba acumulada en la casa del herrero. Tocó la puerta esperando unos segundos, la puerta se abrió revelando a Dux que estaba un poco cansado. Hasta que llegas, ya lo tengo todo, y te vas a sorprender al ver tu lanza, comentó entrando a su casa. Len entró viendo con sorpresa y una sonrisa que no se podía ver por su máscara. Su lanza basquías estaba siendo rodeada por un aura dorada junto que su tamaño se había incrementado. ¿Qué le pasó? Preguntó Len a Dux que estaba trayendo con él su guadaña. Tras colocarle la piedra espiritual y que la asimilara, empezó a emanar magia y su tamaño empezó a crecer. Deduzco que se convirtió en una lanza mágica, pero con ese tamaño dudo que la puedas usar, explicó dejando la guadaña en una mesa. Len se acercó a la lanza, el aura dorada se acercó a él rodeándolo. Len podía sentir cómo su poder estaba incrementando de una manera absurda. Felicitaciones, la vinculación con el arma espiritual se ha completado al 100% de forma exitosa. Leyó en una pantalla que apareció delante de él, la lanza emanó un brillo que cubrió toda la casa. Al despejarse, se vio como ésta había desaparecido. Una pantalla apareció delante de Len, que al leer su contenido sonrió. ¿Qué fue lo que hiciste? Preguntó Dux. Len lo miró por unos segundos. Solo la guardé. Dime cuánto es. Preguntó con un tono alegre y tranquilo. Dux dejó salir un suspiro. Serán unos 4 millones de balis, dijo sorprendiendo a Len. No tengo tanto dinero, pero creo que esto será suficiente para pagar mi deuda, dijo chasqueando los dedos. Una luz roja apareció a su lado. Dux abrió sus ojos incrédulo a lo que veía. Enfrente de él una montaña de lingotes de oricalco que tocaba el techo de su casa se había materializado. ¿Crees que con esto baste? Preguntó. ¿De dónde lo sacaste? Es un secreto, dijo alzando sus hombros. Dux se acercó tomando uno de los lingotes. Si es más que suficiente e incluso sobra, comentó. Quédatelo todo, me diste algo que quería, así que tómalo como un agradecimiento, comentó tomando su guadaña y colocándosela en la espalda, notando que era más ligera. ¿Estás seguro? Fácilmente puedes venderlo, aparte no es un mineral que se encuentre fácilmente, comentó. Este mineral no me importa casi, aún tengo más de dónde saqué esto, así que quédatelo y muchas gracias por tus servicios, dijo saliendo de la casa del herrero, que solo pudo sonreír. Len empezó a caminar viendo cómo poco a poco la noche cubría el cielo. Creo que mandaré una advertencia a Tamaki-san,
Para que se tome en serio mis palabras, comentó con una sonrisa y sus ojos brillando levemente. Un gran estruendo se provocó por todo Horario, los habitantes se alertaron, los aventureros y dioses salieron a ver qué fue lo que provocó ese estruendo. Todos podía ver como humo venía de la zona que era para recordar a los aventureros caídos en batalla. Fueron a ver qué había pasado, llevándose la sorpresa de ver cómo todo el cementerio, que antes era un lugar hermoso y tranquilo, se había convertido en un gran cráter. Nadie tenía palabras para lo que veía, los magos podían sentir que esto había sido provocado por algún hechizo, ya que todo el cráter emanaba magia. Cerca de ahí, el nuevo capitán de la familia Estia miraba todo con sorpresa, pero notó como una hoja estaba cayendo del cielo, la tomó y empezó a leer su contenido. Espero que con esto te tomes en serio mis palabras, tienes 3 años para confesarlo todo, si no, las consecuencias serán grandes y ni siquiera tu dios o todas las familias de Horario podrán detenerme. La hoja se deshizo en ceniza, Tamaki solo podía estar incrédulo, la persona que lo había descubierto como enviado del dios Ares había provocado esto como un mensaje para él. Volando encima del cráter, Len miraba a Tamaki sentado en el lomo de Berión, que estaba en su forma adulta. ¿Crees que confiese todo? Preguntó a su amigo, que negó con su cabeza. Sí, yo tampoco lo creo, pero bueno, retirémonos, ese ataque me dejó casi sin poder mágico, dijo siendo rodeado por una luz roja, desapareciendo, siendo notado por una diosa. Fin del capítulo.